Nosotros tenemos que cambiar la forma que estamos pensando para que el mundo de nosotros cambie. La forma que tú vas a ver la contestación de Dios es cambiar la forma que estás viendo la situación y ver que Dios te quiere enseñar a ti por medio de su palabra hoy, que tú tienes que permanecer en Él para que Él te revele lo que Él tiene para ti. Pedir todo lo que quiere y será hecho. Dios lo dice aquí. Si Jesús lo dijo, ¿tú crees que Él sabe algo? Te va a llenar. La palabra aquí, permanecer en nosotros, está produciendo fruto de oración. Nuestras oraciones tienen que dar fruto. Las oraciones tuyas tienen que dar fruto. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Fuerte aplauso a Jesús. Dile que está a tu lado, qué bueno que tú llegaste aquí hoy. Dile que está a tu lado, qué bueno que tú llegaste aquí hoy. Aleluya. ¿Se pueden sentar, mis queridos hermanos? Qué bueno que tú llegaste aquí hoy. Se pueden sentar, mis queridos. Qué bueno es Dios. Si quieren se pueden quedar parados porque la iglesia es amplia. Pero se pueden sentar, mis queridos hermanos, en este día. Dios es bueno. Estaba meditando sobre la presencia de Dios esta semana y el Señor me reveló eso de Moisés y me quedó en la mente y sé que cuando Él llegó a la presencia de Dios, cosas comenzaron a ocurrir. Y usted sabe algo, Él no se llevó nada físico con Él. Cuando Él iba a otros lugares, Él se llevó la presencia de Dios con Él. ¿Cuánto tiene la presencia de Dios en ti? Nadie te puede quitar la presencia de Dios en este día. Vamos a hablar, la palabra que mora en nosotros es rica. ¿Cuánto dice amén? ¿Está bueno hacerla? ¿Cuánto les gusta ser ricos? ¿Cuántos saben que tú lo eres? ¿Cuántos lo saben que son ricos en Cristo? Ya, Él se hizo pobre para que tú en Cristo te hagas rico en Él. Estamos ricos en la presencia de Dios. Y en este día vamos a hablar un poquito de ser ricos en Cristo. La palabra more ricamente en nosotros. Ese es el título que el Señor me da este día. Si tú puedes ir conmigo al libro de Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17. Y después vamos a ir a Filipenses 2, del 15 al 16. Algo que el Señor me tiene hablando es acerca de la integridad de la palabra de Dios. Y es algo que ha sido comprobado. Esta palabra que usted y yo estamos leyendo es una palabra que es verdad. Su palabra nos dice, santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es cortante? Significa que corta las áreas que necesitan ser reparadas. Cada vez que Dios habla palabra, nos sana a nosotros. Y sé que estamos hablando de una palabra que es poderosa. Y sé que cuando Él derrama esa palabra sobre nuestra vida, es como lluvia. Es una lluvia fresca que nos bendice a nuestras vidas y nos da ese aliento que nos bendice a nosotros. Y la palabra de Dios es la palabra que hablamos nosotros por medio de la palabra de Cristo, que Jesús nos dice a nosotros. Pero vamos a Colosenses 3, 16, dice la palabra de Dios así: la palabra de Cristo more, y dice more en abundancia. Morar es una cosa, abundancia es otra. ¿Cuántos dicen amén? Yo imagino abundancia hay para más, a más de una persona. Que more en abundancia es para compartir. Lo que tú tienes en ti es para compartir. Hoy me encontré con un muchacho que es bien reservado, pero también él está enamorado de Cristo. Sé que él está lleno de Cristo porque hoy vino donde mí y me dice: pastor, yo invité a un muchacho y yo sé que Dios lo quiere bendecir a él y yo sé que hay abundancia en nosotros cuando compartimos el evangelio de Cristo con otros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que
mire, esto tiene que ser para otros. Porque en ti Dios quiere morar, dice aquí la palabra. Dice morar para que more en abundancia. Este lugar en tu vida está lleno de Cristo. Cuéntese amén. Dice, la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos uno al otro en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor los salmos y himnos y cánticos espirituales. Por eso que hoy ya está el ambiente preparado. El 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracia a Dios al Padre por medio de Él. Y vamos a Filipenses, bien rapidito. Aquellos que predican, ¿sabe que predicar no es fácil? ¿Tú sabes lo más fácil, más difícil para mí? Yo no sé cómo parar, porque tengo ciertas cosas que el Señor me está diciendo que haga y quiero hacerlo en la orden del bosquejo, pero el Señor me lleva en otras áreas. Pero vamos al bosquejo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:15, dice, para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de los cuales resplandeció como luminares en el mundo. Así ha sido la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de lo que he corrido. No he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué bella palabra nos dice el apóstol Pablo. Vamos a regresar a Colosenses. Colosenses 3:16. Dice la palabra de Dios así. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y cuando la palabra de Dios mora en nosotros, nos enseña, dice, para enseñarnos y exaltarnos, dice, uno al otro en toda sabiduría. ¿Cuántos aquí tienen toda sabiduría? Aquí hay muchos que tienen mucha sabiduría. ¿Cuántos lo saben todo? Yo no lo sé todo, el pastor no lo sabe todo, pero la palabra nos dice a nosotros que Él nos va a ayudar a nosotros a saberlo todo. ¿Y cuántos se han encontrado en situaciones en cual no lo ha sabido, la respuesta de la situación y te gustaría saberla? Me gustaría saber todas las situaciones y todas las contestaciones. Mira lo que dice en Santiago 1. Porque lo que he leído en Colosenses es en sí enseñado también en Colosenses acerca de la sabiduría. En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene, tener es un poder, ¿verdad? Tiene la habilidad, usted y yo tenemos la habilidad de ¿qué? De que nos falte sabiduría. A ti y a mí nos llega ese momento en cual no sabemos. En cual no sabemos cómo responder o cómo actuar en una situación en cual ha llegado en nuestra vida. La palabra nos cualifica. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra en Santiago nos cualifica a nosotros a que usted y yo puede que tengamos esa situación en cual necesitemos sabiduría de Dios. Porque hemos leído que esa sabiduría ha sido dada a nosotros por completo, dice la palabra de Dios, a todos. Pero de repente nos enfrentamos en una situación en cómo contestamos o cómo actuamos y qué vamos a hacer. Padre, dame la contestación. Y aquí en Santiago, Él nos dice a nosotros, a vosotros que tenéis falta de sabiduría, dice aquí, pedirle a Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, ¿qué tú haces? Le pides a Dios. Estamos en la presencia de Dios, pídele a Dios. El cual da a todos abundantemente. Le gusta la abundancia. Usted y yo estamos llenos de sabiduría y entendimiento. Y las cosas nuevas algunas veces nos detienen. Las situaciones que algunas veces vemos por delante, especialmente cuando comenzamos algo nuevo. Yo sé que estamos hablando mucho a los que están ahora graduándose. Algunos muchachos se graduaron en este año. Algunos están levantándose para otra carrera. Algunos hermanos aquí tienen sus propios negocios y saben que de repente hay una oportunidad. Y uno dice, ¿y qué hago yo? Y yo como pastor le digo, yo también hago preguntas y digo, Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros este próximo año? ¿Qué vamos a lograr?
Porque hay cosas que yo no sé, pero les estoy diciendo a ustedes por medio de la palabra de Dios, hay que pedírsela a Dios. Pídele a Dios. Esto es una oportunidad de pedirle a Dios que te dé guianza, porque dice esa palabra que si la pides, Él te da a ti toda. Yo quiero saberlo todo. Y he aprendido algo, que no puedo tener miedo a lo que viene. A lo que está delante, mira, es para oportunidad para Dios mostrar su gracia y su poder sobre nuestra vida, porque nosotros vivimos por la gracia de Dios. Y aquí lo dice a nosotros, pídesela a Dios, porque Él da en abundancia, sin reproche, y le será dada, a ti te lo da, Dios te lo da a ti. La palabra de Cristo es la palabra hablada por Cristo. Dios nos habla a nosotros por medio de su Hijo. ¿Usted sabe eso? La palabra de Dios es una palabra viva. Lo hemos hablado las semanas anteriores, que esta palabra que usted y yo leemos, no solamente palabra que se puede leer, pero las palabras que estamos leyendo, una palabra viva, cuando tú y yo la creemos. Si se la creemos, Dios comienza a obrar en nuestras vidas y nos dice a nosotros en Juan, tú puedes ir conmigo en el Evangelio de Juan. Aleluya. El Evangelio de Juan. Dios nos habla a nosotros. ¿Cómo esta palabra nos habla? Pastor, ¿qué está hablando? Usted está hablando acerca de que more ricamente la palabra en nosotros. Para que la palabra more ricamente en nosotros, tenemos que entender esto, que la palabra y Dios son lo mismo. Dios es la palabra, Jesús es la palabra. Dice, en el principio, Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra y Dios son lo mismo. ¿Cuánto dice amén? Y el 14 dice esto, y aquel verbo que fue hecho carne, Dios nos está explicando qué es ese verbo. Ese verbo fue hecho carne, Jesús, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús estuvo lleno de gracia y verdad. La gracia y el favor de Dios vino sobre nuestra vida porque Jesús llegó. El 18 nos dice otra, clarificando un poquito más. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La única forma que nosotros podemos ver a Dios es por medio de la palabra que es revelada en nuestra vida, porque usted y yo no hemos visto a Dios. Pero cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios viva en nosotros y comenzamos a entender esta palabra, comienza Dios a clarificar lo que está pasando en nuestras vidas y nos da la sabiduría de saber que Dios está con nosotros. ¿Cuántos aquí saben que Dios está contigo? Lo sentimos por dentro. Hay un cambio que ha comenzado dentro de nosotros y nos llena de esa abundancia. Usted y yo estamos llenos de abundancia. Yo me siento rico. Yo me siento como un heredor. ¿Cómo se siente usted? Lo mejor está por llegar. Pastor, estamos pasando por pruebas. Sí, por eso es que Dios está a punto de bendecirte. Porque hay abundancia en tu vida. Siempre, siempre algo se levanta en contra de la bendición y es porque tú la tienes. Es lo que hay dentro de ti, lo que el enemigo quiere sacar. Te quiere sacar de tu bendición. Pero usted y yo nos vamos a parar sobre la palabra de Dios y nos enseña a nosotros que nosotros tenemos la revelación de Dios en nuestra vida por medio de la palabra. El Hijo no solamente habla de sí mismo, Él habla por medio del Evangelio de Él. Él también habla por los miembros que se hicieron miembros de Él, los apóstoles, los profetas de Dios. En Hechos nos habla a nosotros que Dios nos revela a nosotros que Él está con nosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto o oído. Eso está en Hechos 4:22, no tiene que ir ahí. Pero lo dice, lo hemos visto. Nosotros vemos a Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Cuando vemos que esta palabra hace diferencia. Cada vez que Dios hace un milagro, cuando Dios rescata una vida, vemos a Dios. Cuando vemos una vida perdida, que Dios los rescata. Eso es lo grande de Dios. Algunas veces perdemos la visión de lo que Dios está haciendo. Cuando vemos familias restauradas, vemos a Dios. Cada vez que veo una criatura nacer, yo digo, Dios es bueno. Cada vez que vemos un matrimonio, vemos a Dios. Cuando vemos que la palabra sigue cumpliéndose,
que no importa lo que diga este mundo, siempre la palabra se va a cumplir. Cuando nosotros los padres hemos visto que estamos parados sobre la palabra y de repente vemos nuestros hijos vivir la palabra, yo sé que Dios vive. Algunas veces no lo vemos, pero lo vamos a ver. ¿Cuántos están conmigo creyéndolo? Porque la palabra es fiel. Todo, mire, todo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo he visto a Dios. Yo he visto la gloria de Dios. He visto que esta palabra, cada vez que la creo y la vivo, ha sido firme para mí. He visto con mis ojos, cuando yo le he fallado a Dios, ver la gracia de Dios irse de mi vida y el diablo tener la ventaja. Y he visto esto, que cualquier lugar oscuro, cuando uno enciende una luz, la luz sobrepasa cualquier tiniebla. Y he aprendido que la fe que tenemos en nuestras vidas alumbra el lugar más oscuro de cualquier vida y la vida de nosotros. Por eso yo sé que Él vive. Y por eso estamos predicando esta palabra que es, mire, abundante, es ricamente, es rica. Esta palabra es rica y mora. ¿Tú sabes lo que es morar? Morar es tomar casa. Aquellos que nunca han sido dueños de una casa no pueden hablar de esto, pero te digo esto para que un día tú seas dueño de una casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo me recuerdo cuando mi mamá me dejó aquí a mí, a los 15 años aquí, me dejó con mis hermanos. Yo soy uno de los menores de mi familia. Y tenía 3 cuartos en 3 diferentes casas. La casa de mi hermano que vivía en Doolittle, en Brentwood. Mi hermana que vivía en Grove Street, en Brentwood también. Porque yo me quedaba algunos días en casa de mi hermano, algunos días en casa de mi hermana, porque mi hermana, el esposo trabajaba de noche y no quería quedarse sola y tenía nenes chiquitos y yo me quedaba con ella a acompañarla. Y en los fines de semana me quedaba aquí en Central Islip. El hermano mío tenía una casa aquí en Magnolia. Yo tenía un cuarto en 3 lugares. 3 lugares. Qué bueno tener cuartos en 3 diferentes lugares. Pero les digo algo, yo no era dueño de eso. Es diferente. El hermano mayor mío me daba corrección a mí en la casa de él porque él era dueño de esa casa. Mi hermana, donde estaba en la casa de mi hermana, me daba todas las órdenes que ella me tenía que dar a mí porque yo tenía que hacerle caso, me hacía comida, tú sabes, que hacerle caso, había bendición. También en la casa de mi hermano me quedaba los fines de semana para poder ir a la iglesia aquí en Central Islip y me gustaban los hermanos de Central Islip. Ahí conocí a hermano José, hermana Yasmin y créame, eso fue bendición pero les digo algo, yo no moraba ahí. Yo solamente visitaba ahí. Cuando tú moras en un lugar, cuando tú vives ahí todos los días, y la presencia tuya se siente en ese lugar, porque cuando uno es dueño, la presencia tuya se siente en ese lugar. Alguien me dijo esto cuando fui a comprar mi casa que tengo ahora. Me dice, cuando entres en tu casa, va a haber una conexión espiritual. Y dice, yo no soy ministro, pero te digo, es así. Y le digo algo, hay una conexión con tu hogar. En tu vida mora Dios. Cuando tú tienes a Cristo. Yo quiero que Jesús no solamente me visite, pero se quede conmigo. Y esto es lo que yo quiero decirte en este día. Yo puede que predique más, pero esta predicación es decirte a ti, Jesucristo quiere morar en abundanciamente en tu vida. Lo dije mal, amén. Pero yo sé que me entendiste. Él quiere abundar ricamente en tu vida. Él es morar, no se quiere ir. No lo botes, no lo despidas. Déjalo en tu vida para que tú veas la bendición. He aprendido esto. Cuando estaba en la casa de mis hermanos había bendición para mí cuando yo le hacía caso a ellos. Le digo a los jóvenes que están aquí, hazle caso a tus padres, porque tú vas a ver bendición. Porque al fin la bendición llegará. Créame, lo he visto en mi vida. La obediencia trae bendición. E igualmente nosotros los adultos, cuando somos obedientes a Dios, bendición llegará para nuestras vidas en este día. Y el Señor nos revela a nosotros que Él, por medio de su palabra, quiere morar en nuestras vidas.
Mire, de todas maneras tenemos que hablar y ser consistente en esta palabra. En Colosenses, regresamos a Colosenses 3. La palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos. Dios en ti te enseña. ¿Cuántos han enfrentado algo y las ganas de darte por vencido te han llegado como 50 veces? Pero algo por dentro te dice, quédate ahí. Mantente. Yo he aprendido esto, que es Dios hablándote. Pero cuando uno se mantiene, uno aprende. Y aprende qué grande es Dios. Yo me imagino cuando Moisés levantó la vara sobre el mar Rojo y levantar el brazo, ¿cómo se sentía? Levantar tu brazo y pensar que este mar se va a abrir. Y tú sabes que me fascina a mí es que cuando las películas enseñan, yo no sé si es así la palabra, pero dice que había 2 paredes de agua. Yo no sé usted, pero las aguas siempre corren. Una se va a detener, la otra tiene que correr, ¿verdad? Pero se abrieron. Pero tú sabes, cuando tú te estás parando para Dios enseñarte algo, es el tiempo de fe. Cuando uno se detiene un momento y deja que Dios te enseñe en medio de lo que está pasando en tu vida, tú ves la fe tuya aumentando, porque es bien fácil hacer decisiones. Vivimos en Nueva York. ¿Cuántos aquí, cuando trabajas la microondas en tu casa, verdad que un minuto es largo? Un minuto es largo. ¿Te olvidas cuando estabas en la casa de tu mamá que tenías que prender la hornilla y dejar que se calentase un poquito? Ahora en 30 segundos tengo leche caliente. Pero queremos todo rápido. Pero en medio de todo esto, Dios te dice a ti, yo quiero enseñarte a ti algo. Yo estoy contigo. No puedes aprender si no le haces caso. Estaba leyendo un devocional esta semana. Cómo prestarle atención a algo y cómo pasarle por el lado a algo. Había un muchacho, este es un relato. Había un muchacho que se estaba ahogando. Y de repente está pasando un muchacho. Y cuando lo ve, él no quitaba los ojos, no dejaba de gritarle a la persona que estaba pasando porque le podía dar auxilio. La diferencia entre usted y yo, prestar atención a algo es cuando tú estás viendo que es la visitación de Dios y prestarle atención y que Dios me vea. ¿Por qué usted cree que nosotros cuando adoramos aquí, lo más que le pedimos es que levantes tus manos? Para que Dios se fije en tu atención hacia Él. Aleluya. Dios quiere enseñarnos algo. Pero algunas veces no le damos la atención, le damos más atención a otras cosas que a lo de Dios. En este momento, esta hora, este tiempito que yo te voy a predicar a ti, préstale atención a lo que Dios te va a dar a ti hoy, porque Él te va a enseñar algo. Él quiere que tú estés con los brazos pidiéndole auxilio en eso, para que Él te llene de lo más rico y lo más grande para tu vida. Pero algunas veces la mente se está corriendo. Dame tiempo para que yo te enseñe algo hoy. ¿Me permites? El Señor quiere enseñarnos hoy. La palabra de Cristo es, de hecho, la persona de Cristo. La palabra es Cristo. No es palabra. Le escuchamos y alguna vez escuchamos tanto palabra. No, la palabra es Cristo. Pablo practica, mire, que nosotros le pongamos y lo hagamos personificar a Cristo. Me salió bien, gloria a Dios. Casi no lo iba a decir. Él dice aquí que la palabra more. Él dice, mira, tú puedes dejar que Dios more. No la lees, que deje que more en ti. Si Dios mora en nosotros, como cantamos, queremos estar en tu presencia. En la presencia de Dios está todo bueno para ti. No dejes que la presencia te vaya. No dejes la visitación de Dios. La palabra de Dios mora en nosotros para enseñarnos. En Efesios, tú puedes conmigo, Efesios 3:16. Para que os dé, dice en Efesios 3:16, si usted y yo estamos morando en Cristo, y estamos en la palabra de Dios, y estamos siendo enseñados, dice, para que os dé, qué bueno, ¿cuánto le gustan los regalos? Gloria a Dios, a mí me gustan los regalos. Antes no me gustaba decirle a la gente el cumpleaños mío,
pero me gusta, es el 15 de septiembre. Aleluya. Qué bueno cuando le dan. ¿Cuánto le gusta cuando le dan algo? Lo que sea, un regalito. Tú sabes, una vez mi hija me dio una postal para el Día de los Padres, lo hizo ella, lo escribió ella con sus manos. ¿Y usted sabe lo que ella hizo? Ella dibujó 2 zapatos. Y cuando lo abrí, papi, nadie cabe en tus zapatos en mi vida. Yo dije, wow, ese fue uno de los mejores regalos que me ha dado. Porque me dio una correa el otro día, size 40. Size 40, todavía no me la puedo poner. Esa correa de Liana que tú ves. Aleluya, no profetices así. Gloria a Dios. Yo reprendo ese espíritu. Pero le digo algo. Qué bueno es cuando le da. Cuando le dan algo a uno. Cuando le dan esa bendición a uno. Esa bendición, ¿verdad? Cuando los hijos le dicen, papi, dame la bendición, mami, dame la... Qué bello. Mi papá, lo llamé ayer, mire, los días de los padres no pude llamar a mi papá, se olvidó porque estaba en la fiesta del hermano José y Raquel, se me olvidó de llamar a mi papá. Y ayer me recordé, no llamé al papá mío para el Día de los Padres y me sentí tan mal antes de venir a la boda, dije, no, lo llamo ahora. Papi, ¿cómo estás? ¿Y tú sabes lo que yo esperaba? Papi, dame la bendición. Eso fue un regalo para mí. Cuando mi papá todavía tiene la mente clara a los 83 años que tiene, él dice, no puedo caminar. Y le dije, no te preocupes que no puedas caminar, lo importante es que puedes hablar y tienes una mente de recordarte de mí. Y te pido que me des una bendición. ¿Sabes? Eso me bendijo mucho a mí. Eso fue algo que él me dio a mí. Tengo 2 hermanos que están luchando con mi papá, enfermo él y no hablan con él. Y yo lo llamé y me dio una bendición. Qué bueno recibir bendición. Qué bueno, Dios, ¿la? Por eso me gusta recibir. Para que os dé. ¿Por qué lo da? Para conforme a la riqueza de su gloria, la gloria de Dios. ¿Tú sabes lo que la gloria de Dios es? Cuando tú estás en victoria. Porque el cielo no necesita gloria. La gloria lo necesitan los hijos de Dios. ¿Cuántos están esperando la gloria de Dios? Él te quiere dar la riqueza de su gloria. Él te está enseñando algo ahora, en este momento. Agárrate, porque Él quiere llenarte de algo. Para que te dé conforme a la riqueza de su gloria. Y ser fortalecido. Cuando la gloria de Dios llega a tu vida, ¿qué hace? Para que seas fortalecido con el poder del hombre interior de su espíritu. La gloria de Dios comienza de tu interior. Lo más grande que puede ocurrir es cuando tú y yo recibimos. Tú y yo no podemos vivir más allá de la revelación de Dios que tú tienes. Por eso este día mire, lo más que yo quiero que tú cojas es que tú sepas que Dios está caminando contigo. Oh, gloria, Dios está en abundancia. Él sabe lo mejor para mí. Aleluya. En Juan, ¿qué quiere decir con dejar que la palabra more en nosotros ricamente? Esta es una de las frases más llamativas, ¿verdad? Porque te llama a ti en las epístolas. En Juan, ¿tú quieres ir conmigo a Juan 15? El capítulo de Juan 15 está todo bueno. Vamos a solamente leer ciertas escrituras porque no cabe en el CD. Aleluya. La palabra de Dios está buena. Todo el tiempo, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Casi se me olvidó hoy. God is good all the time and all the time God is good. Está todo bueno, pero tengo el 5, pero quiero leer el 4. Permanecéis en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en él. Si Dios está morando en ti, ¿qué vas a hacer? Vas a dar fruto. Si tú estás en Dios, te garantizo que vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Pastor, yo no doy fruto, tú vas a dar fruto. El verso 7 es el que quiero leer en este momento. Dice, si permanecéis en mí. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en nosotros. Bendecidos hermanos con la palabra de Dios de esta tarde.
Espero ha sido de mucha bendición para todos nosotros y que quede grabada en nuestras vidas. Amén.